Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo quiero dar la bienvenida a Isabel Esteve, que es la que ha traducido el libro del alemán al español, Andrés Chamorro, y los dos nos escuchan, y los dos pertenecen a la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. Estaba hablando tanto contigo y ya no me acuerdo del nombre. Bueno, y también tenemos con nosotros a Carmen Rosa, que pertenece a la Asociación para la Restitución de la Memoria Democrática del Vallado, y va a estar con nosotros Paloma, pero se ha disculpado porque está enferma, ¿vale? Y en su lugar tenemos a Carmen Rosa. Bueno, hay que recordar que hoy día 10 de mayo Manuel Azaña fue proclamado presidente de la República de España. Y hace 2 días, el día 8, se homenajeaba a las víctimas del exilio de la República. Así que hemos cogido unas fechas que están muy bien, porque hemos cogido las fechas entre cosas de la República. Bueno, pues yo voy a decir una cosa. Como en todas las guerras, los perjudicados son los niños. Y como pasó en el 36, en España sigue pasando hoy en día. Simplemente nos tenemos que parar a observar el genocidio que se está ejecutando sobre el pueblo palestino y que nadie hagamos nada. El mayor exilio de la historia de España se inició el 18 de julio de 1936, cuando parte del ejército se sublevó contra el gobierno republicano. Miles de civiles, huyendo de la barbarie y la muerte, abandonaron casas, pertenencias, dejando atrás a quienes menos afortunados no habían podido huir a tiempo. Como en todas las guerras, fueron los niños los más perjudicados. Algunos hallaron refugio en las colonias infantiles que para tal fin acondicionó el gobierno de la República. Los más, de la mano de sus padres, sufrirían años de hambre, frío, exilio, represión, violencia de los derechos humanos y en ocasión la muerte. Lo llamaban el terror blanco. Empezó con el golpe de Estado en junio del 36 y se considera que terminó en el 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial puso fin a la dictadura de Hitler y Mussolini, principales apoyos del régimen franquista. Pero la represión continuó durante toda la dictadura, hasta el fallecimiento de Francisco Franco en noviembre del 75. Pero bueno, aquí estamos para hablar del libro, que está basado en hechos reales, que ocurrieron en plena Guerra Civil Española, por 4 jóvenes de Peñarroya, hijos de mineros llamados Álvaro, Rodrigo, José y Jerónimo, que lo llamaban el Rubio. Aquí hay una pequeña, que no quiere decir las edades, porque oscilan entre los 12, 13, 14 y 15 años. Y para no confundirme, que Isabel nos lo explique después cómo ha sido, porque no me quiero confundir más. Toda la obra se desarrolla en Peñarroya, donde describe la vida cotidiana de estos 4 chicos, así como asuntos económicos, políticos de sus familiares y trabajadores de Peñarroya. En julio del 37 son detenidos los 4 jóvenes por soldados de la primera compañía de batallón Zapatilla, destacados en la Granjuela. Son conducidos al Estado Mayor de la Tercera Brigada Internacional y preguntados por el oficial de información de la brigada.
Los jóvenes respondieron que habían llegado a la línea republicana a través de las veredas y siempre siguiendo las líneas del ferrocarril Peñarroya-Almocho. Y lo que les citaron, porque ellos eran republicanos y por miedo a las represalias de la policía, ya que esa semana muy temprano, cuando recogían carbonilla en los vacíes para después venderla y de esta forma ayudar a sus madres, pues contaban que el padre de uno de ellos murió a consecuencia de una paliza. Otro estaba detenido y los otros dos luchaban en el bando republicano. Los chicos fueron sorprendidos por un falangista que ellos conocían del pueblo. Comenzaron a correr con un burro que llevaban y el falangista les gritó que se tenían que presentar sobre las 5 de la tarde. Al oír esto, cogieron miedo y decidieron pasarse al lado republicano. El organizador de esta aventura fue el Jerónimo, el rubio, el más pequeño de los cuatro. Quizás viva todavía alguno de ellos y sus descendientes pueden que hayan oído esta impresionante historia. Y tendremos que darle el reconocimiento y la dignidad a todas las víctimas que dieron la vida por la libertad. Por Álvaro, por Rodrigo, José y Jerónimo el Rubio. Y seguramente que nuestros amigos de las brigadas internacionales tienen mucho más que contarnos, cómo sigue la historia, o cómo comienza la historia, o cómo llegaron a editar el libro de su autora, Ruth Rothbard. Y le voy a pasar la palabra a Carmen Rosa, que está aquí en nombre, no está en nombre suyo, pero que sustituye a Paloma porque Paloma está enferma. ¿Vale? Muchas gracias. Yo si hablo alto, ¿se oye o conmigo? Sí. Pues... ¿Sí? Bueno, pues como ha dicho María Ángeles, pues disculpa a Paloma, que está enferma, pero la puedo representar bien, es mi hija, así que sí, sin problema, así un poquillo rápido y bueno, voy a contar lo que he podido idear en este ratito. En primer lugar, pues gracias al Ayuntamiento por contar siempre con la asociación en estos actos, muchas gracias, de verdad. Así yo creo que juntos conseguimos más cosas. Y por supuesto a Andrés y a Isabel por estar aquí presentando este libro. De este libro, la primera noticia que tengo yo al menos fue en un encuentro que tuvimos el año pasado, que vinieron miembros de la asociación con hijos de brigadistas que habían estado aquí en Valsequillo. Y fue un encuentro pues, muy emotivo porque pienso que tenemos mucho que agradecerles, porque fueron los brigadistas que, concreto aquí a Valsequillo, por la 13 Brigada Internacional, el batallón Chapallé, ¿no? Que me encanta a mí como lo dice Carmen Jimena Aguilera, Chapallé. Ahora que ella lo dirá menos ahora, pero nosotros aquí, Chapallé. Y bueno, pues tenemos mucho que agradecerle porque fueron personas que vinieron de manera voluntaria a luchar pues, contra el fascismo. Eran personas curtidas en la batalla, personas que no venían sin saber que venían de luchar contra el fascismo, habían estado en cárceles, en campos de concentraciones, o sea, ellos sabían bastante bien lo que venían a hacer aquí a España y venían pues muchos de ellos a morir. Tengo aquí un dato que de este batallón, en el mes de abril del 37 del batallón Chapallé, había tenido 181 bajas, 53 muertos y 128 heridos. Y algunos muertos, tenemos constancia de que están aquí, en Valsequillo, están enterrados en Valsequillo, por las que incluso a lo mejor puede que haya alguno por aquí, por Peñarol, tenemos brigadistas. Fue muy emotivo porque vimos eran polacos, no las personas que vinieron, eran polacos, pero los que eran hijos de polacos, 3 personas, y hay una foto muy emotiva en ese andén de Valsequillo, de esos 3 hijos, ¿no? Donde habían estado sus padres, pues casi 90 años antes, 80 y tantos largos años antes. Entonces,
Fue un encuentro muy emotivo. Tuvimos la suerte de contar con Manuel Vacas, que nos estuvo contextualizando históricamente toda la historia, y yo creo que echamos un ratito. Luego nos atendieron muy bien en Valsequillo, nos atendieron muy bien, y creo que echamos un rato muy agradable, aprendimos mucho, nosotros que no sabíamos, y nos vimos, y tenemos que hay que repetir. Hay que repetir. Dicho esto, pues, gracias Isabel, a mí me impresiona. El libro consta de dos partes, ya María Ángeles está contando, una parte que es la vida de la autora, que es la parte, digamos, histórica, ¿no? Que se contextualiza. Es todo, pero la parte más histórica, porque el libro sí que está corroborado con archivos, y está la historia, en principio lo escribe, es un cuento o una novela para juvenil que escribe, porque ella era escritora, una escritora alemana que se casó con un abogado judío alemán y de izquierda. Por supuesto, pues tuvieron que irse de Alemania, de Berlín, tuvieron que irse y se fueron a Francia, y luego este hombre se hace voluntario de las brigadas internacionales, ven a España a luchar, pues, en contra, pues, del fascismo. Y ella viene a España y en Madrid se ocupa de los huérfanos durante una temporada. Tienen un hijo y al final vuelven, la deportan, y al final acaban sus días, pues, en Auschwitz. Es lo que, no sé, ahora ella, por supuesto, lo contará mejor. Entonces, las gracias a Isabel por hacer esa traducción del único libro que hay de esa temática escrito en alemán, de la guerra civil española. Y bueno, es que tengo aquí para contar más cosas, pero creo que les toca a ellos contar la historia. Yo nuevamente de aquí mi agradecimiento a Isabel por haberlo traducido, y a Andrés por la asociación de la brigada. Lo dejaba para el final, no vamos a tener día o tiempo para agradecerle a las brigadas internacionales lo que vinieron a hacer por los españoles, ¿no? y por la democracia en España sobre todo. Así que yo creo que esto, porque los niños se encuentran justamente en Valsequillo cuando se van de Peñarroya, por las circunstancias que ha contado, porque tenían miseria y robaban las escorias, ¿no?, para poder vivir, y se encuentran justo con brigadistas internacionales, ¿no? Y entonces, pues, es una parte, yo creo que es muy importante de historia del norte de aquí de Córdoba. Así que, bueno, pues yo os dejo ya con Andrés y con Isabel, y muchas gracias por venir a todos, y vamos a pasar un ratito de memoria y agradable. Antes de que pase Andrés, quiero decir que la historia se transcurre aquí en Peñarroya, pero ellos huyen a la zona republicana, y eso está en Valsequillo, la Granjuela y los Blázquez. Y yo, por mi parte, he invitado y también hay unas minas por la parte del, ¿cómo se llama esto? El pueblo esto que está aquí al lado, que pertenece la Granjuela, Valsequillo, Blázquez y el Porvenir. En el Porvenir. Entonces yo he invitado a los 4, me parece que son las 4 alcaldesas, ¿no? Me suena. El Porvenir no sé, pero sí, el Porvenir pertenece a Fuentevejuna. Pertenece a Fuentevejuna. Entonces yo invito a los 4 alcaldes para que es una historia de su pueblo, para que viniesen a conocer la historia de sus pueblos. Lamentablemente no ha venido ninguna, una sí se ha disculpado y no ha podido venir, pero los demás no sé nada. Pero les haremos llegar a ver si pueden contribuir también con la compra de los libros, ya que han venido aquí. Bueno, Andrés, te doy la palabra. Muchas gracias. En nombre de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales voy a ser muy breve, porque la estrella es Isabel, la que va a contar las cosas más interesantes. Yo solo quiero agradecer al alcalde, a la corporación, a María Ángeles, por supuesto, a Carmen, de la Asociación de Lato Bodiato, y a todos vosotros por haber asistido hoy, que me alegra muchísimo ver tanta gente. Es un honor estar en Peñarroya por primera vez, la primera vez que la ABI está aquí. Hemos estado, como ya se ha mencionado, el año pasado en la zona de Valsequillo, de Granjuela y los Blázquez, y en 2016 o 2017, no recuerdo bien, también hicimos una visita siguiendo los pasos de Aldo Moralde, pero nunca habíamos estado en Peñarroya. Y también estoy muy contento de rescatar del olvido tanto a Ruth Rewald como a estos niños de Peñarroya. Tenemos el anhelo de que alguno de vosotros nos podáis contar
quizá si esta historia os la contaron vuestros mayores, si alguien en el pueblo sabía de la hazaña de estos 4 y qué pasó con ellos, esa es una vía que queremos dejar abierta y que a lo mejor en el futuro se cerrará gracias a este primer acto. Nada más, no quiero enrollarme más porque es el turno de Isabel. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Los agradecimientos es reiterarlos, ¿no? Pero es verdad, al ayuntamiento, a la biblioteca, a la ABI, que es la que ha publicado el libro, a Andrés, que ha sido el que ha gestionado la venta de los libros y esta visita, pues gracias a todos. El trabajo de archivo, que es a lo que yo era profesora de historia, cuando me jubilé, pues me dediqué a lo que me apetecía, también me gustaba dar clase, claro, aunque cada vez menos, porque cada vez era más complicado, me dediqué a trabajar en un tema que siempre me había interesado, brigadistas. Y como sabía alemán, pensé, el alemán es una lengua complicada, el francés, inglés, lo sabe mucha gente, pero tal vez alemán no. A mí me gustaba mucho Berlín, y me fui allí y estuve unos años allí viviendo y trabajando en buscar testimonios de brigadistas alemanes. Y el trabajo de archivo es un trabajo muy solitario. Muchas veces dices, esto que estoy haciendo yo servirá para algo, porque es muy solitario y muy poco lucidor. Por eso, hoy presentar este libro, que es un libro modesto desde el punto de vista de la apariencia, pero presentarlo aquí, donde empezó la historia, pues para mí es, es una de esas felicidades que tienes pocas veces en tu trabajo de historiadora, ¿no? Es un libro pequeño, ya digo, porque ni la ABI lo hace por negocio, ni yo tampoco, claro. Entonces es un libro aparentemente insignificante. Pero yo considero que este libro, en realidad, discúlpenme la inmodestia, pero es un diamante, un pequeño diamante, concentrado, duro, resultado de un largo trabajo y de unas muchas vivencias que hay ahí dentro de esa cosita tan pequeña, ¿no? Es un libro también complicado. ¿Es una novela juvenil? Sí, la mayor parte del libro es una novela juvenil que cuenta la historia de los chicos de Peñarroya. Pero es también un libro de historia, porque yo he ido acumulando materiales que me iban saliendo sobre Peñarroya, sobre los chicos de Peñarroya, sobre el manuscrito de lo que escribió Ruth Revan, el manuscrito, pues tardó mucho tiempo en publicarse. Luego sobre la publicación del libro, 50 o 60 años después de los hechos, incluso después de que se hubiera escrito. O sea que es una novela juvenil, pero es también un libro de historia. Es más difícil casi explicarlo que leerlo, porque leerlo es muy fácil, es muy agradable y es muy fácil, y los materiales de archivo, que son todos, prácticamente todos son materiales de archivo, y también un par de libros, pero la mayoría son materiales de archivo, un trabajo de archivo, de ratita de archivo, que es lo que yo soy, ¿no? Es más fácil, digo, leerlo que explicarlo. Pero bueno, voy a intentar explicar por qué considero que el libro es que vale más de lo que puede parecer, ¿no? Para mí el libro tiene es como una especie de tejido que tiene varios hilos o varias piezas de un puzzle, y hay que tenerlos en cuenta de uno en uno, porque cada uno de ellos es testimonio, es un testimonio histórico, es testimonio de un determinado momento de la historia de Europa, y también de España, pero de Europa. Me explico. El primer hilo, o la primera pieza, para mí, es la historia de la propia Ruth Revan. Bueno, Ruth Revan era una judía alemana. Por cierto, aquí quiero hacer un inciso. Vinieron muchos judíos alemanes a la guerra de España. Muchos. Intelectuales o trabajadores no venían como judíos, porque eran normalmente socialistas, comunistas, y entonces, pues, su ideología era otra. El judaísmo, pues, era una cosa de puertas adentro de su familia, ¿no? Pienso que esos judíos y judías también vinieron como enfermeras, periodistas, se removerían de sus tumbas si pudieran en estos momentos y gritarían: Netanyahu asesino, sionistas de Israel criminales, genocidas y Palestina libre. Estoy segura de que si pudieran lo gritarían, porque no vinieron a eso en España. Vinieron justo a lo contrario, a luchar por la libertad del pueblo español.
Bien, dicho esto, pues eso, Ruth Reval estudió Derecho, nació en Berlín, una familia de clase media, culta, tenía familiares que eran médicos, muy liberales, incluso algunos eran socialdemócratas, y estudió Derecho en Berlín y en Heidelberg. No ejerció nunca porque desde muy jovencita empezó a escribir novela juvenil, siempre con un contenido muy crítico, muy social. Por ejemplo, su primer libro, que lo escribió muy joven, que son Los niños de Wilhelmstrasse, y describe la vida de unos niños berlineses de clase pobre en un barrio pobre del Berlín de los años 20, donde había mucha miseria. El periodo de entreguerras fue muy duro en Alemania, bueno, todo el mundo, pero en Alemania en especial porque había perdido, claro. Luego escribió otros libros, por ejemplo, tiene uno que el título es muy complicado, que son dos nombres chinos, pero bueno, es igual. Y cuentan la historia de un niño y una niña que trabajan la seda en la China, no sé de dónde se documentaría ella para escribir eso, y lo mal que se lo pasan y lo súper explotados que están. Tiene otro libro sobre llanto, un niño en México, pues es un poco lo mismo, un niño mexicano, un niño de la calle. Es decir, siempre le preocupaba la juvenil, los problemas de los niños, pero siempre con este enfoque de clase, vaya, de conciencia de clase, hablando pronto y claro. Bueno, cuando llega, se conoce muy joven en la universidad a Hans Schaul, que también era judío, también era alemán. Ella no llegó a estar nunca afiliada al Partido Comunista, él sí. Se casan y en el año 33, pues triunfa el partido nazi, democráticamente, inmediatamente pues deja de ser democrático, se convierte en una dictadura y los profesionales que eran de origen no ario, pues se tienen que marchar porque no pueden ejercer su trabajo. Entonces Hans y Ruth emigran, se van a París. Y allí en el año 37 tienen su primera hija, Anya, que va a vivir muy pocos años, como luego veremos. Hans se viene a España y está precisamente en la 13 Brigada y en el batallón Chapayev, o Chapayev, o como se diga, Chapayev, que es el que luego el que va a salir en la historia esta, ¿no? Probablemente fue él y sus compañeros de la 13 Brigada los que provocaron que viniera Ruth Reval aquí. Y con la niña muy pequeñita aún, se la deja con familiares o con amigos, y se viene Ruth Reval 3 meses a España a describir la vida, sobre todo de los niños en el Madrid bombardeado, en el Madrid del no pasará, finales del año 36, principios del 37. Se está aquí 3 meses, se documenta, ahí es cuando debió conocer la historia de los niños, porque su marido estaba en la 13 Brigada y no sé si los había conocido directamente, pero desde luego se había enterado de la historia. Entonces se le pasa el tiempo, está en Madrid, en un hogar infantil que lo patrocinaba la 11 Brigada, no la 13 sino la 11, el hogar infantil Ernst Thälmann de La Moraleja. La Moraleja hoy es un barrio, creo que es un barrio muy caro, pero entonces había allí una especie de palacete de una marquesa cuyo nombre prefiero no recordar, es que se me ha olvidado, da lo mismo. Y entonces, como la tal marquesa, como tantas otras personas importantes, huyeron de la zona republicana, pues el palacete se quedó, y con todo el terreno que tenía alrededor, se quedó inutilizado y se utilizó primero como hospital de la 11 Brigada y luego como hogar infantil, subvencionado, patrocinado, apadrinado por la 11 Brigada. Y allí estuvo Ruth Reval hablando con los niños, les gustaba mucho que les contaran sus historias y tal. Se vuelve a marchar ya a principios del 37, se vuelve a marchar a París, James se queda aquí y, claro, se tiene que buscar la vida. Entonces, hasta final del 38 no está la novela terminada, porque debía tener poco tiempo para escribir, ¿no? A final del 38 la presenta a varias editoriales que ya le habían publicado anteriormente algunas cosas y ninguna se la acepta. Alguna editorial francesa, vivía en París, alguna editorial sueca y tampoco se la acepta. Claro, a finales del 38. El tema había dejado de tener interés. A finales del 38 la guerra de España estaba ya muy clara, quién iba a ganar. Y además las brigadas ya, por orden del presidente Negrín, pues se habían tenido que salir de España. No se salieron todos porque los que eran de países fascistas pues no se podían ir a su país, naturalmente. Y volvieron a intervenir, hay una segunda intervención de las brigadas en Cataluña, simplemente ya para resistir y que la gente pudiera escaparse por los Pirineos. Entonces, ya había pasado de moda el tema y además también, a finales del 38,
la situación de Europa era muy, muy, muy negra. La historia de Ruth Reval, si solo fuera la historia de Ruth Reval, pues no pasa nada, ¿no? Pero claro, es que la historia de millones de personas, porque cuando Francia le declara la guerra a Alemania, no recuerdo la fecha, pero es aún en el 39, en esa mitad del 39, pues a ella, que vivía en París, y a su niña, muy pequeñita entonces, nació en el 37, las obligan a desplazarse de París y las envían a la desembocadura del río Loire. El río Loire, vaya. Están un tiempo allí y unos meses después, o sea, al principio Francia declara la guerra a Alemania, pero Alemania está invadiendo Polonia, está en el frente del este y incluso en algunos libros a este periodo, estos meses entre la declaración de la guerra y la invasión de los alemanes, llaman la guerra de broma, porque no había realmente enfrentamientos. Pero ya en el 40, no recuerdo el mes, es igual, los alemanes invaden, pero 4 patadas, vamos, o sea, es que invaden media Francia y la otra media no la invaden, pero pues, se pone un gobierno colaboracionista, el gobierno de Vichy, el gobierno de Pétain. Entonces, a Ruth primero la habían desplazado a la desembocadura del Loire, luego la desplazan a otro lugar, también en el mismo río, pero más al interior, a ella y a la niña. Ahí se pasa 2 años, más o menos bien, feliz y contenta, porque es muy aceptada en el pueblo. El gobierno francés se comportó muy mal, fue muy cobarde, pero una cosa es el gobierno, otra cosa es el pueblo francés. Los acogieron muy bien a ella y a su hija, les dieron una casita, tenían un terrenito donde plantaban sus cosas, la niña iba a la escuela, sabía francés perfectamente, sabía alemán. Bueno, hasta el año 42. Y en el año 42 aparece la Gestapo en la casa donde vivía Ruth Reval y se la lleva a ella y a una caja con sus materiales. La llevan, no se sabe muy bien dónde, la llevan a Auschwitz al final y ahí desaparece. No se sabe exactamente ni cuándo murió, pero bueno, tenía 30 y pocos años. La niña se queda en ese pueblo, se llamaba, un nombre muy bonito, Los Rosales del Loire, Los Rosiers du Loire. Y primero la coge el ayuntamiento, porque ya digo que eran unas personas muy queridas y que además despertaban la empatía de los franceses de ese pueblo. Y luego la coge su maestra, que la adopta casi, ¿vale? Hasta el año 44. Y en el año 44 la niña tiene 7 años, entra otra vez la Gestapo en su escuela y se la lleva. La llevan a París, a un campo de concentración. Es inimaginable lo que tuvo que ser aquello. Una niña de 7 años, sola. La madre ya se la habían llevado. Y bueno, del campo de concentración de París la meten en un vagón de aquellos de ganado y también va a parar a Auschwitz y también desaparece su historia. Es la historia de Ruth Reval y de su hija, pero es la historia de Europa en los años 30, 40. Vale. Un hilo conductor. Segundo hilo conductor. Este es el que más nos interesa. Los niños de Peñarroya. Sobre la guerra de España. El sitio es Peñarroya. Ruth Reval no debió estar nunca en Peñarroya. Y yo cuando leí el libro, yo me imaginaba un pueblecito blanco, así muy pueblecito. No sabía que Peñarroya tenía 25.000 habitantes en esa época y que era una ciudad industrial por el número de minera industrial, por el número de habitantes y por las actividades de la gente que aquí vivía. No era un pueblecito. Pero bueno, ahora viendo algunas calles de por aquí, yo no había estado nunca en Peñarroya, es la primera vez. Bueno, sí hay algunas calles que digo, sí, yo me lo imaginaba más o menos así. Sería así, pero como un pueblo, muy pueblo, ¿no? Los niños no eran de Peñarroya, sino de Pueblo Nuevo del Terrible. Pero bueno, para el caso es igual. Es decir, el escenario, no sé hasta qué punto es real, pero lo que sí que es real, y Ruth Reval eso se lo supo bien, se informó bien, es, digamos, la historia. La historia de los niños, pues, es la historia de Peñarroya. Como al principio, pueblo industrial, clase trabajadora muy organizada, 18 de julio, y la clase trabajadora de Peñarroya, de las minas, de las industrias, estaba muy organizada, socialistas, comunistas, republicanos en general, y se defienden, toman dinamita según parece de la mina, algunos camiones los blindan, como quien dice, y se resisten, controlan las entradas del pueblo, y los fascistas no entran en Peñarroya. Y eso en la novela pues, es los meses en los cuales los niños son muy felices y las familias también.
los padres trabajan en la mina, les suben el sueldo, las condiciones de trabajo mejoran, y sobre todo los niños les cambian la escuela, deben ir a una escuela pues no muy buena, y una gente rica de Peñarroya, no dice quién fuese, se van también, como la marquesa de la Moraleja, y entonces el edificio y el jardín de esta familia rica lo convierten en una nueva escuela con un maestro muy progresista, Luis. Los niños adoran a su maestro y los conciencia mucho de que, bueno, esta escuela es vuestra escuela, este jardín es vuestro jardín, lo tenéis que cuidar, y en 4 días los niños se organizan, comisión de jardinería, comisión de esto, comisión de lo otro, las niñas se dedican a recoger por ahí por las casas para enviar al frente dinero y tal, que por cierto cuentan que van a casas de los franceses con la ilusión de que aquí también les van a dar algo, las niñas, también salen niñas en la historia, aunque sean los chicos de Peñarroya, y que pues, las señoras francesas les abren la puerta con mala cara y les dicen, oye niña, todo lo que tenías que estar es en el colegio, ¿eh? Y las niñas se quedan de lo más desilusionadas. Pero bueno, son los primeros meses de pues, una cierta felicidad, aunque por supuesto la guerra continuaba. Pero es de aquí que Córdoba, la capital, había quedado en manos de los franquistas o fascistas, y se reorganiza el ejército fascista y por el Valle del Guadiato suben y van conquistando. Y es que esas fechas se me olvidan, mi memoria ya, a ver, a lo mejor ustedes saben más de historia de la historia de Peñarroya que yo, seguramente. Bueno, son unos pocos meses. En octubre del 36, o sea, fueron muy pocos meses de felicidad para los niños. En octubre del 36, los fascistas van ocupando y ocupan primero Belmez, el día creo que fue 12, y el 13 de octubre ocupan Peñarroya. Y ahí se acaba. Y se nota muy bien en la novela. Los niños no quieren ir a la escuela, alguna madre dice, oye, es que tienes que ir, es que hay que ser falangista, me obligan a apuntarme a falange, lo primero que hacen es matar al maestro, lo cual es un trauma para los chavales, un trauma muy, muy fuerte, porque lo querían mucho. Y entonces, pues bueno, los niños, los padres huyen a la sierra, excepto uno de los padres, ahora lo referiré a él, que tiene una verdulería, y ese es un pequeño propietario muy progresista, pero ese no huye, pero los demás huyen. Las madres encima de rojos, pues fatal. Los niños no van a la escuela, los niños no saben qué hacer, se lo empiezan a pasar mal, y se dedican a ayudar a sus madres, que se lo están pasando muy mal. Se llena el pueblo de soldados también, se obliga a las madres a que acepten tener soldados, que por cierto hay una relación ahí, cuenta la novela, la relación que mantienen los niños con algunos de esos soldados, que dicen, es que los han cogido, los han metido en el ejército franquista porque les ha tocado la zona, pero realmente están horrorizados de lo que están viendo, ¿no? Y hay una especie de compadreo entre los niños y algunos soldados, pero bueno, ha cambiado totalmente la vida del pueblo, y entonces los niños pues ya encima se dedican a recoger carbonilla para ayudar a las madres. Y esto, los falangistas, que eran los que mandaban en el pueblo, da la impresión de que eran los falangistas los que realmente mandaban, pues los amenazan, que los van a multar, que los van a encerrar, y eso decide a los niños que ya están bastante hartos de la situación en la que se encuentran, sobre todo habiendo estado los meses anteriores mucho mejor, y deciden marcharse. Y entonces, pues, los 4 niños pues se marchan, y es fácil que se marcharan y que encontraran a la 13 Brigada, porque esa es la otra protagonista de la historia. Es verdad, la 13 Brigada, como le ha contado aquí la compañera, pues había luchado en la primera batalla de Teruel, pero aquello fue un desastre, y luego se había recuperado en Valencia, en mi tierra, en Requena-Utiel, se había rellenado los que habían caído y tal, y cuando Málaga cae, el 8 de febrero, y se produce eso que seguramente ustedes habrán oído nombrar y que yo en toda mi carrera no oí nombrar nunca, y he estudiado historia en la universidad y nunca había oído hablar de la desbandada, no sé si a ustedes les sonará. Pues cuando el 8 de febrero se produce la conquista de Málaga y la desbandada, a la 13 Brigada la envían rápidamente desde donde estaba, que estaba, ya digo, en el interior de la provincia de Valencia, la envían aquí para parar la marcha de los fascistas hacia Almería. Vienen rápidamente, el Estado Mayor de la Brigada está en la 14, creo, cerca de Almería, y la Brigada pues para efectivamente a las tropas delante iban los italianos motorizados, los para a la altura de un poquito antes de Motril, por Castillo de Ferro.
se dejan en una brigada española y a los brigadistas los envían inmediatamente a las Alpujarras, a Sierra Nevada, mes de febrero. Frío que pelaba, lo cuentan muchos, que se les congelaron a muchos los pies sobre todo. Reconquistan las Alpujarras, con los pueblecillos más altos de España, ¿no? Liberan a un grupo muy grande de milicianos que habían huido de Almería y que estaban allí, no podían salir por ningún lado, los liberan. Es muy bonito la historia porque estos milicianos españoles confraternizan, lógicamente, con los de la 13 Brigada. Por delante siempre el batallón Chapállez, había más batallones, pero realmente el Chapállez es el que va por delante, ¿no? Era de 21 nacionalidades nada menos, confraternizan, y cuando el batallón Chapállez le dicen ahora tenéis que iros a la Sierra de Córdoba, los españoles se agarran a sus camaradas y dicen que ellos se van con ellos, que ellos no se quedan, que se van. Y muchos se esconden en los camiones, los brigadistas los tapan, y muchos españoles se van con los brigadistas y se van primero creo que van a Pozo Blanco y de ahí a reconquistar la parte del norte de Peñarroya, que también había caído en manos de los franquistas. Tiene lugar la batalla de Valsequillo, que fue una mortandad tremenda para la 13 Brigada. Ahí intervino también otro batallón, un batallón español. La 13 Brigada era un batallón de 21 nacionalidades, uno francés y 2 españoles. Y en Valsequillo luchó el Chapállez y un batallón español, el Juan Marco, sí. Es un desastre, pero conquistan Valsequillo. Tienen muchos muertos, muchas bajas, y luego con mucha más facilidad la Gran Puebla. Conquistan Sierra Noria, creo que se llama Sierra Noria, y quieren reconquistar también Peñarroya, pero se quedan parados en la Sierra o la Peña Nueva, que ustedes saben más mejor que yo dónde está muy cerca de aquí. Ahí se quedan, y ahí se queda el frente parado. Claro, está muy cerca de aquí. Y es muy fácil para los niños que se pasaban la vida por los campos, como quien dice, pues es muy fácil, entre lo asustados que estaban, lo hartos que estaban, pues se pasan a los republicanos, donde además estaban sus padres. Y es muy divertido porque, pues eso, se esconden, siguen la vía del tren, se esconden en una casilla, los brigadistas estaban medio desnudos, muy morenos, porque hacía un calor al que no estaban acostumbrados, y los niños dicen, uy, son negros, son moros, madre mía, hemos vuelto a caer en manos de los fascistas. Y los brigadistas, ven unas cabecitas también, que están muy renegridos los niños, son enanos, son unos enanos. Y hasta que al final a los niños no les queda más remedio que asomar toda la cabeza y se acercan a los soldados diciendo, ¡viva Franco, arriba España! Porque se piensan que son fascistas. Y los brigadistas dicen, España no. Bueno, se van a conocer y entonces, pues, este hilo se acaba ahí. Y yo lo leo y me pienso, esto se lo ha inventado Rurreval, mira qué historia. Pero poco de tiempo después, en un periódico de la 13 Brigada, concretamente del batallón Chapállez, sale otra vez, que se titulaba así. Por cierto, no creo que haya ningún soldado en ninguna guerra que haya leído y que haya escrito tanto como los brigadistas internacionales. Cada batallón tenía su periódico, las brigadas en su conjunto tenían el suyo también, el Voluntario de la Libertad, pero es que cada compañía tenía el suyo, es que casi cada pelotón tenía el suyo, que a veces eran 3 hojas escritas a máquina con papel carbón, porque estaban en el frente, ¿no? Bueno, pues en un periódico del batallón Chapállez, de la mitad de julio, que es cuando los niños se pasaron, creo que el 17 de julio, aparece una nota insignificante que dice, mira lo que ha pasado, y cuenta que se han encontrado con 4 niños de Peñarroya. Y digo, ostras, pues entonces esto pasó. Segundo hilo conductor, la guerra de España. Sí, estas fotografías están sacadas de este libro que es Chapállez, el batallón de las 21 nacionalidades, y esos son los niños, son fotos reales y verdaderas de los niños de Peñarroya. Hablando de los niños, que son los protagonistas, claro, de la historia, el batallón también, pero los niños. Quería dar ahora, y esto ya... Gafas. Sí, los niños. Sus datos familiares a veces resultan un poco confusos, porque
pues Ruth Reval no los conoció personalmente, ¿no? A uno, por ejemplo, algunas veces le llaman José y otras veces le llaman Pedro, pero bueno, resumiendo, los niños son los siguientes. Álvaro, que tiene 13 años, es hijo de uno de los líderes mineros del lugar, que sale mucho, es Fidel, de los que huyeron a la sierra, ¿no? Y el niño se llamaba Fidel, como su padre, Nogales Álvarez. Y el apellido Álvarez, pues se ve que la Ruth lo transformó en Álvaro. Es un chaval muy decidido, de 13 años. Otro es Rodrigo, que su nombre verdadero es Antonio Rodríguez Molero. Es hijo de Molero, otro de los que también era minero y también se fue a la sierra. También pues transformó el nombre, ¿no?, del apellido y le llama de Rodríguez por Rodrigo. Tiene 15 años, es el mayor. Muy grandón, más grandón, bonachón. Están muy bien dibujadas las personalidades de los niños, te los creas, vamos. Luego está José, al que a veces se llama Pedro, al padre no lo nombran. No debía tener padre, nombran a la madre. Es el más débil, pero es el, en cierta manera, más culto. Escribe muy bien, compone versos, compone canciones. En el colegio, con el maestro Luis, aquel que matan. Y su nombre era José Amor Sánchez. Y luego está el mejor dibujado de todos, que en mi tierra diríamos que era un trapatrones, que quiere decir ya un rabo de lagartija, vamos. Es Jerónimo el Rubio. 12 años, realmente es el más pequeño, pero el más vivaracho de todos, y es el que arrastra casi a los demás. Y su nombre es Jerónimo, le llaman así también en la novela, Jerónimo el Rubio, porque es muy rubio, la madre es asturiana. El padre no es minero, el padre es el que es tendero, verdulero, y es Jerónimo Rodríguez Pérez. Bueno, pues personajes de la parte, digamos, novelesca son el batallón y los niños. Pero hay un tercer elemento, un tercer hilo, y es el manuscrito de la obra. Solo el manuscrito ya es una novela, solo el manuscrito. Y un testimonio también de otra época, la época, digamos, de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, aquello que llamaban, bueno, los que sean mayores, como yo, lo recordarán, el telón de acero, era el bloque socialista y el bloque capitalista, ¿no? Y la nula relación que había entre ellos. La historia del manuscrito es un poco rocambolesca, pero es historia pura y dura. El manuscrito, cuando sacan a Ruth Reval de su casa, en el 42, se llevan en una caja con documentos personales. La Gestapo tenía orden de confiscar toda la documentación posible. Ruth Reval desaparece y la documentación va a parar a Berlín, al centro de la Gestapo en Berlín, en la mal afamada calle de Albert Prinzipstrasse. Y allí se está, pues, 30 años, 30 años no, se está unos años allí, vale. No, 30 años no, porque se lo llevan en el 42, sigue la guerra, y a finales del 44, el Ejército Rojo, no fueron los aliados luchaban por el oeste, pero los soviéticos luchaban por el este. Y a Berlín lo liberan los rusos, no, los soviéticos, vaya. Y entonces, pues, lógicamente se van en directo a los centros de poder. Me imagino que venían calentitos y harían también, pues, bastante el ACA, o sea, y desde luego entran en los centros de la Gestapo y también tenían la orden de arramblar con todo lo que encontraron y toda la documentación se pasa a Moscú, al archivo del Partido Comunista de la Unión Soviética. Es decir, la caja de Ruth ya ha ido de Francia a Berlín y de Berlín a la Unión Soviética. Y allí se está también una serie de años, vale. Pero en los años 60 empieza un poco, ya se ha muerto Stalin, empieza la desestalinización, siguen habiendo dos bloques, pero bueno. La cuestión es que... otra vez. La cuestión es que el Partido Comunista de la Unión Soviética empieza a devolver... Bueno, y no puedo también no hace falta el micrófono. Bueno, pues empieza a devolver materiales a sus repúblicas hijas, más que hermanas, porque ahí los que mandaba era la ONU, ¿no? Los otros eran hijos, más bien. Y empieza a devolver materiales, concretamente materiales escritos en alemán,
a la República Democrática Alemana, por supuesto, no la República Federal Alemana. Está claro que había dos Alemanias, una al otro lado del telón, que ya no se ha hablado tanto del telón en los años 60, y la República Federal, que eso era el Plan Marshall y la ayuda americana y bases americanas, y el presidente Adenauer, que era muy democrático, pero prohibió el Partido Comunista en el año 56 en Alemania Federal. Tan democrático no era. Bueno, la cuestión, la caja de Ruth vuelve otra vez a Alemania. No la Gestapo no existía, y vuelve a un archivo en el cual yo trabajé en los años 90, un archivo pequeñito, el archivo de Potsdam, que está muy cerca de Berlín. Vale, años 60, y ahí se queda más años de silencio. Es verdad que en los años 50, antes de que se devolvieran los materiales, hay un autor que a mí me cae muy bien porque era un hombre que escribía muy bien, un hombre muy sensible, que es el autor de este libro. Es un tal Alfred Kantorowicz. Tengo que nombrarlo porque Alfred Kantorowicz había sido oficial de información del batallón Chapalla y fue el que tuvo, el que tuvo que interrogar más bien a los niños en el Estado Mayor del batallón Chapalla cuando aparecieron en la primera línea del frente. Los llevaron un poco a la retaguardia. Bueno, Kantorowicz, en este libro y en otro libro que tiene, que es el Diario de España, los dos editados en la República Democrática Alemana, uno en el 51 y otro en el 56, son casi reliquias bibliográficas, cuenta el interrogatorio y dice que en su vida se ha reído más, o sea, es muy divertido. Los dos libros cuentan prácticamente lo mismo. El interrogatorio de los niños, como los niños están como locos de alegría, hablan de sus padres, que no saben dónde están, cuentan de su vida, y el Kantorowicz dice, fue el interrogatorio más divertido de toda mi vida. Bueno, aparecen dos libros, años 50, pero como si no, el silencio sigue, luego se devuelve la caja de Ruth, sigue el silencio, y de pronto nos plantamos a final de los 80. Otra época histórica. En los 80, tal vez más felices 80, pues ya es, por supuesto, el modo ya no se habla del telón de acero, la apertura, el muro de Berlín cae en el 89, y entonces, de pronto, 2 días en diciembre del año 87, aparece en un periódico, curiosamente, que era de la República Democrática Alemana, pero que se publicara, aún no había caído el muro, en el 89, y esto es el 87, se publicaba en el Berlín Occidental, se llamaba Die Wahrheit, la verdad me pudo nombre, ¿no? Entonces aparecen 2 días seguidos, 19 y 20 de diciembre del 87, creo, 3 artículos sobre Ruth Reval y el libro de los niños de Peñarroya. Así, de pronto, pues en el año 50 aparecen algunos libritos estos de Kantorowicz, no se había vuelto a hablar de los niños de Peñarroya ni de Ruth Reval. ¿Y eso qué? ¿Cómo puede ser que aparezca en el periódico de pronto 3 noticias seguidas? Bueno, pues este es el cuarto y último hilo. Es ya el final de la Guerra Fría, como quien dice, y es el renacimiento de Ruth Reval, de otros muchos escritores del exilio y también de los niños de Peñarroya en Alemania, claro, primero en Alemania. Resulta que en el año 71 una profesora, cuyo nombre no recuerdo, da lo mismo, una profesora de Wuppertal, pues estaba estudiando escritores alemanes en el exilio. Y estuvo en el archivo de Potsdam, donde estaba la caja de Ruth Reval. Es un archivo pequeño, yo también trabajé en un tiempo y más bien insignificante. Esta mujer estaba buscando allí material sobre escritores alemanes en el exilio durante la Guerra Mundial y encontró los materiales de Ruth Reval. Lengua alemana, y eso, pues bueno, fue un bombazo, claro. Me imagino que la gente no se echó a la calle por eso. Esto le interesa a quien le interesa, claro. Aquí no están todos los habitantes de Peñarroya, están los que tienen interés en estas cosas. Pero entre la gente que se ocupaba de estas cosas, sí fue una especie de bombazo, por así decir. Bueno, a partir de ahí es el renacimiento o el redescubrimiento de Ruth Reval y también de los niños de Peñarroya, su última novela, pero en Alemania. Bueno, este profesor, pues, me tardé en conocerlo, es
también larga la historia, como llegué a conocerlo, pero como yo había traducido el libro, al final me puse en contacto con él, se mostró entusiasmado de que se tradujera al castellano, claro, porque es aquí donde pasó, y eso, digo, le encantaría estar aquí. Y no sé si quería decir algo más, pero lo que quería acabar de decir es que de la misma manera que el profesor Krüger redescubrió a Ruiz Reval y a los chicos de Peñarroya en Alemania, pues nosotros de alguna manera, modestamente yo por la parte que me toca, la AVI, el ayuntamiento, esta biblioteca, pues estamos aquí y ahora, de cierta manera también, redescubriendo, quitando la losa pesada de silencio y olvido sobre Ruiz Reval y sobre los niños de Peñarroya, que no solo es por ello, sino porque hubo tantas Ruth Revals y tantos niños de Peñarroya que bueno, es la lucha por la memoria. Y esto es un pequeño paso, pero es un pequeño paso y así se va dando el camino, ¿no? Así que el libro es más fácil de leer que el rollo que yo les he soltado, se lo aseguro, es muy fácil de leer, porque está muy ordenado. Una última cosa, se me había olvidado. Este profesor, es tanta la pasión que siente por Ruiz Reval sobre todo, porque se considera de alguna manera su segundo padre, que en el año 2016, es el final del libro, estuvo en Le Rosier sobre el lugar aquel de donde la sacó la Gestapo, y resulta que en el pueblo la recuerdan gente que fueron compañeritos suyos de la niña, vaya, de la Anya, en la escuela aún. 2016, eso no hace tanto. Y allí hicieron pues mucha celebración, no sé si se hace todos los años, pero en el 2016 estuvo este profesor y se pusieron lápidas en la casa donde había vivido Ruiz Reval, y bueno, es un toque internacional. Francia, Alemania, enfrentados en la guerra, España. Es importante recuperar la memoria, y no solo de España, lo que pasa es que aquí cuesta más de recuperar que en otros sitios. Ahora incluso nos la están queriendo acabar volver a machacar, ¿no? Con todo esto de la concordia y todo esto. Sí, con concordia, mucha concordia. Ya. Bien, les recomiendo el libro porque de verdad es muy fácil de leer y muy agradable. Pero es historia, ¿eh? Es historia resultado de una investigación histórica. Y muchas gracias. Déjame puntualizar una cosa que se me ha olvidado mencionar, y es que tanto el profesor Krüger como Isabel han cedido sus derechos gratuitamente a la AVI. O sea, no van a haber un solo céntimo del trabajo de traducción y el profesor Krüger de todo su trabajo, y hay que hacerlo público y agradecerlo. Y el profesor Krüger ha donado dinero para que podamos editarlo, porque su ilusión es que esté editado en español y que todo el mundo pueda leerlo aquí, precisamente, en su pueblo, claro. Hombre, si quiere alguien preguntar algo sobre la historia del libro o sobre la historia de la autora. Tal vez Jerónimo tiene algo Jerónimo. interesante que contar. Un punto de vista interesante, por lo que ha contado. Realmente el libro... Usa el micrófono, que si no... Que digo que realmente la parte que escribe la señora Ruth es una novela. Eso es una novela porque, bueno, le voy a decir para que sepa usted, yo soy el cronista oficial de aquí, de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Ahora me oye mejor ahora. Soy el cronista oficial. Realmente, pues claro, yo leí este libro pues hace unos años, quizá antes de la pandemia, cuando se puso en internet y claro, me interesaba mucho, lo leí. Ahora las cosas sí que más o menos recuerdo porque me llamó la atención ese hecho, no lo conocía en absoluto. Que hubiera en ningún momento, que hubiera pasado lo de que se hubieran pasado esos 4 niños al frente y tal y cual. De todas formas, yo me acuerdo porque hay, primero, lo que le comentaba a su compañero, que normalmente todo el mundo cuando hablan de Peñarroya Pueblo Nuevo se piensan que es un pueblecito andaluz. Esto es una plaza, el ayuntamiento en un lado, la iglesia en el otro y la casa del cacique en la otra. Más o menos eso es lo que todo el mundo se piensa. Lo voy a decir porque la última vez que me pasó fue cuando iban a hacer la película de La Mula. Pues vino el director, el que iba a ser director de la película, y estuvimos viendo localizaciones geográficas alrededor. Y bueno, el hombre quedó completamente entusiasmado de las posibilidades que se podían hacer
para hacer la película, porque el padre del escritor, que es Lava Galán, pues había estado en el frente este, en fin, no sé si conocen la historia de esa, pero más o menos. Bueno, pues cuando llegó la hora, la productora dijo que aquí en este pueblo no se podía hacer, porque no daba el perfil de pueblo andaluz. O sea, que nosotros y lo hicieron en Montoro, que es un pueblo grande, pero un pueblo agrícola, en fin, o sea, que realmente hicieron las tomas allí y esas cosas. Pero de todas formas, lo que le quería decir es que digamos que como es una novela, o sea, que prácticamente la historia, digamos que recurre a los hechos que están pasando alrededor, las cosas, para dar un poco el contexto. Sin embargo, pues es una novela. Si empezamos simplemente el hecho de que aquí en el pueblo, pues cuando se produce el golpe de Estado, el 18 de julio, pues inmediatamente se forma un comité de defensa de la República y la Guardia Civil se pone al lado de la República por una razón muy sencilla. Hay entre 6 y 7 mil obreros aquí en la zona. Están muy bien organizados. Y lo que le comentaba a su compañero, precisamente el domingo, porque eso era el sábado, iba a venir y se iba a celebrar aquí el 6º Congreso de Mineros, porque aquí había una federación regional de sindicatos. Lo digo porque, claro, es que no tiene, digamos, el contexto, vamos, lo que cuenta la novela, pues no tiene nada que ver, esto de que aquí son estas personas que hacen, que dejan de hacer, o sea que esto estaba muy bien organizado. Había un sindicato único que era anarquista, de menor importancia. Los comunistas estaban metidos en la UGT y se habían unificado, la Junta de Unificar, cuando se había hecho la fusión en el mes de abril del 36. O sea que realmente aquí, supongo que es lógico, los niños cuentan, al señor le cuentan lo que le tiene que contar, y luego el hombre pues claro, se hace la idea de los pueblos que él está viviendo, la Granjuela, Valsequillo, los Blasques, que son unos pueblecitos que no tenían en aquella época más de 1000 habitantes. Entonces, pues quizá él pensase que nosotros, vamos, que este pueblo también era un pueblo, más o menos por el estilo. Habla de las pequeñas casas de los ingenieros franceses. Las casas, no sé si las han podido ver, nosotros estamos ahora en el barrio francés. O sea que esto pertenece al barrio francés. Esta era la casa social de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya. Por eso digo, por decirle, vamos, no voy a meter más cosas, vamos, no voy a decir más que una cosa más. Habla de cómo van los niños a la escuela y tal y cual. La escuela, las vacaciones empiezan en el mes de julio. O sea que no hay escuela. La escuela no se reanuda hasta el mes de septiembre, pero justamente cuando ya están atacando los nacionales, se están acercando, digamos, por la parte de Extremadura y por la parte... O sea, que no hay escuela. Se ordena a los maestros que se vayan se reincorporan. Los maestros, naturalmente los que no son republicanos, se resisten, los que sí son, pues se presentan, pero realmente no hay. Aquí en el pueblo no hay escuela hasta el año 1938. Aquí teníamos un instituto de enseñanza media y teníamos también una escuela de formación profesional. Quiero decir que aquí nos ponen un alcalde, pues como es un alcalde de pueblo pequeñito, en fin, como es un pueblo normal de los que había a nuestro alrededor. Nuestro alcalde, el alcalde que teníamos, tipo de la República, era un carpintero, pero un carpintero enérgico, digamos, que era capaz, era de izquierda republicana y era capaz de arrastrar a la gente a eso. Por eso quiero decir que, como novela, pues claro, cuenta, por ejemplo, la historia de los robos, no de carbonilla, es robo de carbón, porque en los vacios, o sea, en los montículos de las minas, la empresa tenía, como se producía tanta cantidad de carbón, aunque en aquella época, cuando están los nacionales aquí, la producción de carbón baja hasta el suelo, aunque prácticamente se queda, porque los especialistas y las cosas se han ido con la masa que ha oído el pueblo. Para decir otra cosa más, aquí en este pueblo, alrededor de 28.000, 29.000 habitantes, cuando llegan los nacionales solamente se quedan unos 7.000. Lo digo porque es una limpia, vamos, un abandono completo.
Los que se quedan aquí, pues naturalmente viven como pueden vivir. Es cierto lo que dice, por ejemplo, de la Falange, es cierto que también lo vendían en los carbones y tal. Vamos, quiero decir, que los obligaban a pasarse por los cuarteles que tenía Falange para los niños, encuadrados en flechas, en fin, en una serie de categorías y tal. Y realmente eso, pero ya le digo que como novela, sí, porque naturalmente habla de que las aceitunas y tal y cual, aquí aceitunas tenemos bien poquitas, están más lejos. Nuestras montañas pues están a 6 o 7 kilómetros, nuestra sierra es, luego lo que habla de la Sierra Bulba, el Cerro del Médico y tal y cual, ahí fue donde se paró la ofensiva, pero siempre se paraba ahí, los nacionales siempre paraban la ofensiva ahí, porque solían mantener los puntos fuertes y evitar, porque este era digamos, un objetivo muy importante por digamos, las industrias hidrometalúrgicas que había y además por las minas. En aquella época el carbón era el combustible para todos los dominios. Por eso era un objetivo, digamos, bastante atacable. Y por eso, en el año 37, que es cuando pasa esto, hay dos ofensivas republicanas, una en abril y otra en septiembre, intentando tomar el pueblo como se puede. Y la última ofensiva de la guerra republicana es justamente la ofensiva de Valsequillo-Peñarroya, Peñarroya-Valsequillo. Pero no sé, lo único que yo quería decirles era eso, simplemente que más que en el acento porque aquí habla de que estaban los soldados para arriba, para abajo, y esta historia, y es cierto, pero a partir de que llegaron digamos, los rebeldes ocupan la cuenca, a partir de ahí. Hasta entonces, pues, digamos, aquí estaban las milicias, había un batallón que se organizó, un batallón minero que se llama el Batallón Terrible, que va a intentar conquistar Córdoba, que se acerca a esto que se llama Hinojo del Duque, que se mueve un poco por los alrededores intentando, pero que, claro, que realmente eso está fuera de realidad en el sentido que, claro, que habla, por ejemplo, cómo toman el ayuntamiento, cómo hacen, de eso nada, o sea, de eso no hay absolutamente nada, pero claro, tampoco quiero ser un pelmazo. Así es que, si no, solamente lo único que quizás pienso yo, que quizás hacer más hincapié en una novela con una base histórica. Eso, pero realmente la base histórica es poquito, en cuanto a los niños y en la historia. Es una obra de... No, es una obra juvenil, con toda la licencia y toda la libertad que se puede hacer. Es una Por eso digo, propaganda. pero no es como se vivía en la zona, es como se hacía prácticamente, o sea, que eso es de alguien que ha oído campanas. Claro, Ruth Reva ni siquiera estuvo... Por eso digo que, por eso se lo digo, pero o sea, no es la historia, claro, me ha salido la vena oficialista, ¿sabes? Pero vamos, verdad histórica lo que usted hace. por eso es la vena histórica, pero vamos, que en fin, que no me disculpan si le he molestado, vamos, que por lo menos eso. Está bien puntualizado. Lo que no quita es que el hecho de que los niños eran de aquí. Sí, no. Eso es lo interesante. Por supuesto, Ruth Greenwald, que era su marido, le cuenta esta historia porque ella no llega aquí, ella está en Madrid y ve la oportunidad de contar al mundo con estos personajes de estos 4 niños que son reales, pues es un libro de propaganda antifascista. Esto es lo que ella quiere recalcar. Todo lo demás es pues narrativa pura, claro. Excepto que estos 4 niños eran de Peñarroya y que no sabemos qué pasó con ellos. Eso es lo que a nosotros nos gustaría rescatar, la historia de ellos. Es que al final no se sabe cómo quedaron, vamos, no se sabe nada de estos señores, porque es que he visto algunos, vamos, recuerdo, que algunos nombres sí son reales, de gente que habla de ellos hablan de fulanito o de menganito, y algún nombre puede ser real. O sea, por ejemplo, hablan de un tal barberizado, que me viene así sobre la cabeza y tal, pero que la verdad es que no, digamos que aparte de eso, pues habla de ese detalle, pues, de ese río negro, que puede ser, como lo hemos comentado, que puede
puede ser el del río de la Parrilla, porque era donde había un lavadero donde se limpiaba el mineral y ensuciaba, o puede ser el río Tanilla, vamos, el arroyo de la Morena, como nosotros le decimos aquí, que estaba al lado de la fábrica pasaba al lado de la mina Santa Rosa. Pero claro, esos son ya, digamos, apuntar, que vamos, que eso no tiene la menor importancia, que sea uno que sea el otro. Sí, cosas así, ¿no? Pero no me ha sido, digamos, fácil reconocer más cosas, pero claro, hay que tener en cuenta el asunto que eran 4 niños que se van, que se lo cuentan a otro, y ese otro se lo cuenta a otra señora, y esa otra señora, con su experiencia y su capacidad literaria, pues escribe lo que ella cree conveniente. O sea que en principio... Como Isabel ha explicado, aparte de la historia de Rewald, también haya incluido las declaraciones de Kantorovich. Y él recoge en interrogatorio los apellidos que los niños dan. O sea, a Ruth Rewald el apellido le da igual porque ella tiene otro objetivo, pero Kantorovich sí que registra en el interrogatorio los nombres que ellos dan. Y esa es una pista que nos interesaría seguir. Si alguien en el pueblo conoce, le suena estos apellidos, y no sé si estos niños a lo mejor volverían a Peñarroya después de la guerra o qué pasó con ellos, o si tienen familia. De todas formas, al solo dar un apellido... No, hay dos. Tenemos varios que tienen 2 apellidos. Por los dos, no sé, por los dos podría... Bueno, vamos a leerlos. ¿No? Todos tienen 2 apellidos. Por si acaso. Que se han Tenemos la sorpresa ahora. Pues no lo sé. Tienen 2 apellidos, sí. Sí, ahí tienes Fidel. Vale, uno es Álvaro, 13 años, hijo de uno de los líderes mineros del lugar, según la novela, y parece que el nombre era, bueno, parece, ¿no? Lo que dice el Kantorovich. Padre de Álvaro, Fidel. Ah, sí, Álvaro, el padre es el minero, el que siempre en la novela va por delante, pero que el niño se llamaba no Álvaro, sino el niño se llamaba Fidel Nogales Álvarez, y de Álvarez, pues Rewald se debió inventar Álvaro. Fidel Nogales Álvarez. El otro, al que en la novela llaman Rodrigo, 15 años, pues es hijo de Molero. Molero, como mucho, es un apellido que además coincide no con el del padre, sino con el de la madre, porque según Kantorovich, el niño se llama Antonio Rodríguez Molero. El otro, ya la confusión es mayor, porque una vez casi siempre le llama José, pero en algún sitio, y en las fotografías estas que he repartido, que están sacadas de este libro, le llama Pedro. Pues José o Pedro, 14 años, el padre no aparece, y el nombre que da Kantorovich, se supone que se lo dio el niño, pero claro, eso se supone, es José Amor Sánchez. Y el más vival es el Jerónimo el Rubio, el hijo del que es pequeño comerciante. Su nombre es Jerónimo, el mismo que aparece en la novela, Rodríguez Pérez. Unos apellidos muy corrientes. Es una novela, usted lo ha dicho muy bien dicho. Que por lo menos, si se puede, a ver si alguien, vamos, si se puede seguir un poco el hilo, a ver si alguno volvió o alguna cosa. Pero vamos, no tengo, vamos, ya digo que yo me enteré de esta historia pues cuando la pusieron en internet, pues si no, no me hubiera enterado, ¿sabes? Yo creo que son también personajes simbólicos, total y absolutamente. Ya he dicho, el libro es un libro de propaganda, claro. Si en el año 36, 37, 38 no se hacía propaganda, pues quiero decir que el periodo era de lo que había tenido que vivir Alemania. Y lo mismo que los hechos sí pasan en Peñarroya, y Peñarroya sí que existe. La guerra existió, primero fue de una manera, fue de otra. Me he quedado muy triste de que Luis no existiera, porque hablan tan bien del maestro, está idealizado. O sea, con la República, como hizo más escuelas en un año de las que se habían hecho toda la historia de España, pues la Ruth Rewald, que eso sí que lo debía saber, pues dijo, pues nada, tuvieron un maestro maravilloso, expropiaron una finca de un ricachón maldito y la cultivaron, y que bien se lo pasaron esos meses. Está total y absolutamente simbólico, idealizado. ¿Es mentira? Bueno, es muy duro decir que es mentira. Es una novela. Vamos a decir que no es verdad. Que no es verdad, sí. No es que sea mentira. Sí. Es simbólico, metafórico o alegórico, como se quiera llamar.
Y aunque no pasas aquí en Peñarroya, sí que es lo que ella vive en los hogares infantiles, como el Telman de Moraleja, que se implementa una pedagogía revolucionaria, totalmente nueva, y eso es innegable. Entonces, Ruth Reubal, insisto, aprovecha esa historia para vehicular el mensaje antifascista y de esperanza a un público. Ella lo va a escribir en alemán para los niños alemanes o franceses, para elevar la alarma y la alerta de lo que está pasando en España como lo que va a pasar en Europa. Es el síndrome de Cassandra, totalmente, no lo va a poder evitar. No, por cierto, lo que el maestro se llame Luis, no se me había ocurrido, pero en el hogar infantil de La Moraleja había un maestro que se llamaba Luis, y este sí, resulta que su hija, Nieves, fue compañera mía en mi primer instituto, y así me enteré yo que su padre, que luego nunca calladito estuvo donde le enviaron, pero su padre había sido un maestro de la República, un maestro progresista, y había sido el maestro de los niños del hogar infantil Talman de La Moraleja. No se me había ocurrido la relación, y ella estuvo viviendo en La Moraleja. Que al maestro de allí le llamaran Luis, no recuerdo los apellidos, son los mismos de mi compañera, pero no los recuerdo. Y al maestro que se inventa, porque se lo inventa, es verdad, qué pena, también le llamaran Luis, pues no había relacionado eso, pero puede tener relación. Está cogiendo de aquí y de allá, más añadiendo lo que quiere añadir, y está haciendo una novela como... Una creadora que crea con sus personajes, crea situaciones y eso. Yo ya no tengo más que decir porque he hablado más de la cuenta. Pero lo que digo yo, que el núcleo de la obra en sí, lo que está poniendo en manifiesto lo que se vivió aquí en la guerra, aquí en la zona minera, y como la gente que era republicana y que tenía que huir y que tenía que vivir de las miserias. Yo pienso que el núcleo, a lo mejor, que se tratase de Peñarroya, y yo pienso que se tenía que tratar de Peñarroya, sino quién va a buscar un nombre de Peñarroya por ahí, ¿sabes? Pero a lo mejor el núcleo de los 4 niños, pues sí puede ser que se hayan vivido de una manera o de otra, que ella, Ruth Reubal, tuviese una vista diferente porque ella vivía en Madrid de cómo era un pueblo andaluz, a lo mejor sí, pero yo creo que el núcleo de la historia, es que no lo sé, aunque hay muchas diferencias en cómo está hablando Jerónimo, de las diferencias que ha habido aquí en la novela, que se cuenta de una forma o se cuenta de otra, pero los niños existieron en Peñarroya, ¿no? Sí, eso parece. Eso es indudable. O sea, que Pues por eso te digo que el núcleo, después el entorno político, social o cómo se organizaban, a lo mejor era diferente. Pero yo creo que el núcleo de los niños de Peñarroya, que es por lo que estamos aquí, y a ver si tenemos la suerte de dar con alguno o de dar con algún familiar, porque ya os he comentado que estamos buscando a familiares de unos represaliados y no damos con ningún familiar. A lo mejor por esta vía, que hay mucha gente que son niños que nacieron a lo mejor en el veintitantos, ¿no? En el veintitantos ya son gente que a lo mejor está fallecida, pero tienen familiares. Y como se dice, puede ser que algunos familiares hayan oído esta historia de sus abuelos o de sus padres. Yo dudo mucho que se vaya por ahí a descubrir nada. Pero... Yo conocía la historia. ¿Sí? ¿La conocía? Sí, de un amigo Pando, que es de aquí, un chaval del pueblo que ha estado trabajando mucho, señor de mi edad. Ha estado trabajando en Alemania muchos años y un día, porque le gusta mucho conocer cosas del pueblo, tal y cual, no sé si se lo habrá contado también a Navarro, y me contó la historia un poco, pero me dijo un poco así a grandes rasgos, ¿no? De que había un manuscrito de unos niños de Peñarroya, me dijo los niños de Peñarroya, que se había escrito,
pero vamos, tampoco me especificó muy bien lo que era la cosa, ¿no? Pero que era sobre la guerra y demás, ¿no? Pero vamos, que él conocía la historia, ¿no? No sé si la conoció, me imagino que en Alemania, o la conoció aquí. Claro, él conoce la historia por el libro alemán o el manuscrito alemán, pero no porque alguien del pueblo le contase... No, del pueblo no, él la conocía... Este hombre escribió un artículo en el periódico, uno de los dos periódicos del pueblo, el de Peñarroya y Pueblo Nuevo, escribió el artículo y contaba la esencia de la historia. Porque él lleva muchísimos años en Alemania y creo que ahora está en Alemania otra vez. No, está en Ibiza. No, miento, en Ibiza no, en Formenté, en Fuerteventura, pero bueno, por el estilo, Fuerteventura. Pero ya lleva muchos años allí. Pero va, estuvo muchísimo en Alemania, se casó con una alemana. Y... Yo no sé de dónde lo sacó, pero él me lo comentó a mí. Es que yo ahora mismo no sé de otro autor alemán que precisamente nombraba a Peñarroya en el libro este y a partir tiró del hilo y dio con este autor. Él me comentó Los niños de Peñarroya, vamos, que es sobre este libro, ¿no? Sí. Lo conocerías por el libro alemán. Sí, posiblemente. Sí. No es que yo quiera cerrar nada, pero quiero leer eso. Dice, sea novela o sea historia, este trabajo es un recuerdo y un homenaje a todos los que lucharon por la libertad, la justicia y el progreso de la inmensa mayoría. Y ahí incluyo a los niños, a los padres, a los brigadistas y a muchísima más gente. Perdieron en casi todos sus combates, hasta incluso la vida, y por eso han sido injustamente olvidados. Y dice eso, sea novela o sea historia. Ese es el final digamos, del prólogo. Y desde luego, cuando yo lo encontré, el material, que no era eso lo que buscaba, ni mucho menos, en Berlín, que a las 4 ya de noche, bueno, un súper archivo inmenso, pero bueno, yo allí sola, pues, y de pronto me pongo a leer, ya lo leerán, si lo han comprado ya lo leerán. Y pues es verdad, yo me sentí trasladada a un pueblecito andaluz como yo me imaginaba un pueblecito andaluz, porque tal como lo describe, pues las casas blancas, el sol, callejoncito, pero sí que es verdad que viniendo he visto algunas calles que digo, pues sería algo así, solo que más viejo, pero bueno, sea verdad o sea novela o sea historia, el sentido que tiene es recuperar la memoria de los que quieren que olvidemos. Bueno, pues si no hay más intervenciones, damos por concluido la presentación. Muchísimas gracias por haber venido.